Ahora tenemos el amplificador clase A acoplado con transformador. Este, si se fijan, es el mismo circuito anterior, pero en vez de tener una resistencia de carga como resistencia de colector acá directamente, la reemplazamos por un transformador, que si se fijan acá tenemos el primario y el secundario, y tenemos una resistencia de carga conectada al secundario. Lo que hay que recordar es que, bueno, tenemos siempre tensión de primario, tensión de secundario, cantidad de vueltas de espira del primario y también del secundario. Eso se representa con N1 y con N2. La relación a vueltas es N1 a N2. Y acá, bueno, tienen un circuito ya ampliado y separado, donde tenemos una fuente genérica B1 que alimenta este primario. Tenemos una corriente I1 asociada al primario, una cantidad de vueltas N1 asociada al primario, y al secundario asociado tenemos un N2, cantidad de vueltas, B2, tensión del secundario, y dos corrientes secundarias, y RL acá la carga. Y tenemos esta RL' que aparece acá, que sería la resistencia vista desde el primario. Bien, porque hay una, digamos, hay que considerar que se está viendo una resistencia donde interviene la resistencia de carga, un bobinado secundario y el bobinado primario. Entonces esta RL' sería como se lo ve desde el primario. La relación que hay para el transformador, esta relación de tensiones y vueltas, es V2 sobre V1 es igual a N2 sobre N1. Bien, entonces acá, siempre haciendo los análisis de la cantidad de vueltas del primario versus la del secundario, se puede, o la tensión de salidas, la tensión del secundario sobre la tensión del primario, se puede determinar si es un transformador eh, de reducción o de amplificación, o si es solamente aislante. Y tenemos que RL' se expresa como la relación de vueltas o la relación de transformación A, que es N1 sobre N2 al cuadrado por RL. Bien, esa va a ser la forma con la que vamos a obtener el RL'. Si lo vemos en este proceso, tenemos que RL sobre RL' sería R2 sobre R1, pero R2 es B2 sobre I2 y R1 es B1 sobre I1. Si acomodamos esto, nos queda esta expresión. Y acá tenemos B2 sobre B1 e I1 sobre I2. Y eso en las relaciones de vueltas es esta expresión de acá, es N2 sobre N1 y N2 sobre N1. Por eso queda N2 sobre N1 al cuadrado. Bien, entonces acá tenemos que la tensión colector emisor pico a pico va a ser la tensión de colector emisor máximo menos la tensión colector emisor mínimo. Eso lo pueden ver de acá de esta gráfica. Por ejemplo, este sería la tensión colector emisor máximo y este la tensión colector emisor mínimo, dependiendo de qué tan amplia sea la excursión. Y la corriente de colector pico a pico va a ser de la misma pinta, va a tener un IC máximo menos IC mínimo. Y la potencia de salida en corriente alterna va a ser el producto de estas dos diferencias dividido 8. Después tenemos que, si vemos esta expresión de la tensión de carga, que sería V2, la tensión en el secundario, que sería N2 sobre N1 por V1, y PL sería la potencia de la carga como tensión al cuadrado sobre RL, tenemos que la potencia de entrada en corriente continua es VCC por ICQ, como ya hemos dicho anteriormente, y PQ sería la potencia que se disipa por el transistor en forma de calor. Esta sería la potencia de entrada en corriente continua menos la potencia de salida en corriente alterna. Y la eficiencia en este caso es 50 por esta expresión, que es VCE máximo menos VCE mínimo sobre VCE máximo más VCE mínimo al cuadrado. Este sería nuestro porcentaje. Si se fijan acá, bueno, esto es menor que 1, así que como mucho, el mejor de los casos sería que sea un 50% en este caso. Sigue siendo superior a la eficiencia que acabamos de encontrar del 25%, pero esta, bueno, tiene esa mejora, pero como máximo puede llegar a un 50% ideal, o sea que en la práctica podríamos esperar una eficiencia totalmente menor.